En todo círculo familiar, eventualmente, cada tanto hay algún tipo de reunión, ya sea en base a alguna festividad, alguna eventualidad. De esta forma se van a incorporar vínculos en segundo grado de relación, como podrían ser los primos, y que los podemos comparar con los dominantes secundarios, como los vimos en los dos videos anteriores. Es de esperar que junto a estos se incorporen otros invitados, ya en relación a estos últimos, y no a los primeros que conformaban el círculo diatónico, que lo podíamos comparar con los padres, hijos, hermanos. De esta forma, el círculo va a ir tomando un tinte cada vez más amplio, más heterogéneo y por sobre todo cada vez más cromático. Básicamente este video se va a centrar en ese aspecto. Los invito a que se queden hasta el final y sin más preámbulos, vamos a dar comienzo. Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren, les doy una muy cálida bienvenida y mi más sincero agradecimiento por estar presentes. En este video vamos a continuar con la escala mayor, que a lo largo de los videos vimos cómo su radio de influencia se fue extendiendo, haciéndose más amplio, dando lugar en principio a los acordes diatónicos, luego a los cromáticos, como los dominantes secundarios, y en esta ocasión, en este video, vamos a incorporar a los segundos relativos. En un comienzo habíamos visto cómo dentro de lo que era la escala mayor, dentro de lo que es el círculo diatónico, el juego de tensión y reposo se podía sintetizar entre la relación del primer grado, que representaba la tónica, y el quinto grado, que era el dominante primario. Luego fuimos viendo cómo esta situación la podíamos replicar de forma temporal, alterando cada uno de los grados, de manera que a través de ese tritono podían resolver como dominantes secundarios en cada uno de los grados diatónicos secundarios. Y en este video vamos a incorporar los segundos relativos que van a actuar en relación de complemento junto a los dominantes secundarios. Los segundos relativos tienen un vínculo directo y exclusivo con los dominantes secundarios, pero no así con el círculo diatónico, relegándole esta función a estos últimos. Esto es porque tanto los segundos relativos como los dominantes secundarios son acordes cromáticos, acordes alterados. La diferencia está en que los dominantes secundarios, a través del tritono, van a tener la posibilidad latente de resolver de forma directa sobre los grados diatónicos secundarios del círculo. De esta forma los vamos a poder reconocer mediante el análisis y el cifrado, viendo que serían un quinto del acorde diatónico al que esperarían resolver. Y la relación entre el segundo relativo y el dominante secundario la vamos a reconocer a través de este corchete, pero no así a través del análisis, del cifrado, en principio. A modo de introducción podríamos decir que los segundos relativos van a expandir el ritmo armónico, aunque en la práctica lo que se escucha más que nada es una división de este, ya que van a dividir el espacio, el radio de acción del dominante secundario, relegándolo a la segunda parte del compás. El ritmo armónico es de 2 acordes por compás, y si eventualmente sería más amplio, es muy probable que los segundos relativos estén en los compases impares, mientras que los dominantes secundarios en los compases pares. De esta forma van a flexibilizar el movimiento armónico con un efecto, como ya vimos con la subdominante o con el segundo diatónico antes de ir al dominante primario, y claro está, van a aportar mayor variedad. Ahora vamos a continuar con dos ejemplos en base a dos progresiones, donde vamos a ver como en este caso, donde luego del primer acorde que se forma sobre el primero, van a aparecer dos dominantes secundarios. El primero va a ser el quinto del sexto, que luego se va a alterar en el siguiente compás para transformarse en el quinto del segundo, y de ahí resolver en el dominante primario, que va a resolver a su vez en la tónica. Acá podemos ver el análisis, y más abajo podemos ver los modos subyacentes,
dentro de los cuales se van a destacar los modos cromáticos que se forman sobre los dominantes secundarios. Ahora, si nosotros a cada uno de estos dos dominantes secundarios les antepondríamos sus segundos relativos respectivos, replicaríamos de alguna manera la situación que se da entre el segundo diatónico y el quinto primario, generando esa situación donde la tensión se va acelerando de manera progresiva, pasando de la subdominante a la dominante para luego resolver. En el caso del segundo relativo del quinto del sexto, además se va a dar la situación de que no solamente va a coincidir en la estructura del acorde, sino también en cuanto al modo diatónico de la escala, por lo cual no estaría mal eventualmente pensarlo como un séptimo. No obstante, y lo vamos a ver en detalle más adelante, yo siempre los segundos relativos los voy a pensar de forma neutra. En el caso del segundo relativo del quinto del segundo, se da una situación similar, ya que va a coincidir con la estructura del acorde que se formaría sobre el tercer grado, pero nos va a dejar varias interrogantes en cuanto a qué modo podríamos utilizar. Vamos con el siguiente ejemplo. Similar al anterior, ya que vamos a tener nuevamente dos dominantes secundarios que se van a anticipar al dominante primario, pero con algunas diferencias, como vamos a ver acá. Si bien el primer dominante secundario resuelve en el bajo esperado, no lo vas a hacer en el grado esperado, ya que lo va a hacer sobre el primero en primera inversión y no sobre el tercer grado, por lo cual elimino la flechita, ya que no se va a dar justamente la resolución esperada, siendo en este caso rota o desertiva. Si nosotros le agregaríamos a cada uno de esos dominantes secundarios sus segundos respectivos, vamos a ver que se va a enriquecer, claro está, la progresión, pero además vamos a tener eventualmente más modos cromáticos. En síntesis, antes de seguir avanzando, me parece importante destacar que los segundos relativos siempre van a estar a la misma distancia, no solamente del dominante secundario al cual van a resolver, sino en cuanto al grado esperado. Los dominantes secundarios siempre resolvían por cuarta o quinta justa, y los segundos relativos siempre van a estar a distancia de segunda mayor o séptima menor del acorde esperado de resolución. Bien, entonces podríamos decir que los segundos relativos son una suerte de complemento de los dominantes secundarios que por lo general van a restar un poco de lugar para de esta manera introducir ese elemento de tensión progresiva propia de los subdominantes. Por esta razón van a estar siempre en la parte fuerte del compás, relegándolo a estos a la segunda parte de este. De esta manera, como lo dije anteriormente, no va a estar todo exclusivamente circunscrito a lo que es el tritono, sino introduciendo un elemento más, como sucedía con el acorde subdominante, ya sea sobre el cuarto o sobre el segundo grado. También es importante, y valga la redundancia, aclarar, ya lo estuvimos viendo, que no tienen relación directa con el círculo diatónico, y a modo de síntesis podríamos decir que son una rearmonización
del espacio que ocupan los dominantes secundarios. En este cuadro lo que intento compartirles una fórmula que la vamos a ir viendo en detalle. En principio podríamos decir que cuando el dominante secundario tiene como modo subyacente el modo mixolidio, el modo subyacente del segundo relativo debería ser el modo dórico. Y cuando el dominante secundario lleva el mixolidio alterado, el modo subyacente del segundo relativo debería ser locrio. Esto lo podemos ampliar y podríamos hacer una síntesis aún mayor diciendo que cuando el acorde objetivo al que vamos a resolver dentro del círculo diatónico es un acorde mayor, como el cuarto y el quinto grado, el segundo relativo debería ser dórico, y cuando el acorde objetivo es un acorde menor, como podrían ser el sexto, tercero y segundo grado, el segundo relativo debería llevar el modo locrio. Esto es importante saberlo, es solo una fórmula y lo vamos a ver ahora en mayor detalle. En principio, esta fórmula se cumple, como vemos acá, ya que el quinto que se forma lleva el modo mixolidio, y si analizamos la escala y la armadura, es exactamente la misma, y sobre esa escala se va a formar también el segundo relativo en base al modo dórico. Si vamos al quinto grado pasa algo similar. Pero si vamos en cambio ahora hacia el sexto grado, vamos a ver que si bien el modo mixolidio alterado se cumple, ya que sobre este se forma el modo, vamos a ver que el segundo relativo lo podemos reconocer como locrio, pero un locrio con una sexta alterada, como vemos acá. Una situación similar sucede si nos dirigimos hacia el tercer grado de la escala mayor, donde sobre la escala que forma el mixolidio alterado del dominante secundario se vuelve a formar un modo locrio, pero este modo locrio también tendría la sexta alterada. Y si nos dirigimos hacia el quinto del segundo grado, vamos a ver que además de que la escala alterada mixolidia no tiene en este caso la novena bemol, el modo subyacente que se formaría sobre el segundo relativo empezaría con una novena menor, tendría también esa sexta alterada, pero al no tener la quinta bemol ya no lo podríamos pensar como una locria. En este caso sería un modo dórico alterado. Por esto, si volvemos al cuadro, la filmina original, tenemos que tener bien presente que esto nos va a servir más que nada como fórmula, como para salir del paso, y que siempre lo que nos va a condicionar de manera definitiva va a ser qué pasa con la armonía y principalmente con la melodía. O eventualmente con el short melody, o sea, la nota más aguda de toda la resultante armónica y melódica. Bien, vamos con este primer ejemplo sobre un tema muy conocido. En este segmento que les comparto, fíjense que el segundo relativo aparecería sobre el final, antecediendo al dominante secundario del segundo grado. Y la interrogante que se nos presenta es, ¿lo pensamos como un tercero? En principio no estaría mal, ya que no solamente se formaría sobre este grado, sino que también la melodía no nos dice nada en contra a esa posibilidad, por lo cual no estaría mal pensarlo como un tercero que va hacia el quinto del segundo. De esta forma tendríamos solamente dos acordes que se formarían, como vemos acá, de forma cromática. Ahora, si nosotros nos basaríamos en la fórmula,
el acorde sufriría cambios, ya que no sería menor 7, sino menor 7 con la quinta bemol, y ya no lo pondríamos pensar como un grado diatónico, sino de forma neutra. Además, el modo sería también cromático. Como verán, hay algunas diferencias en la impresión que genera una posibilidad y la otra, y ahí está justamente la riqueza de poder elegir. Y otro punto importante aclarar es que acá, en este quinto del cuarto grado, no sería posible agregar un segundo relativo, ya que fíjense que este mi se formaría sobre la tercera mayor de un segundo relativo que siempre tiene que tener la tercera menor. En consecuencia vamos a ver más adelante que va a haber otro tipo de sustituciones y de posibilidades. El siguiente tema también es muy conocido y por lo general suele aparecer así. Directamente, ni bien empieza el tema, en el segundo compás del primer grado se va al quinto del sexto. Acá podemos ver el análisis. Y en los Real Book y en las versiones más relacionadas al jazz y géneros afines a este, vamos a encontrar que por el contrario sí va a aparecer el segundo relativo antecediendo al dominante secundario. En este caso no habría ningún tipo de divergencia entre el segundo relativo y el grado diatónico que se forma a partir de la escala mayor del tema, ya que tanto el modo subyacente como el acorde y su estructura son iguales. Claro está, acá abajo le vuelvo a compartir los acordes y grados cromáticos que quedarían. Este tema es parecido al anterior, ya que también en el segundo sistema, que lo voy a emplear, va a aparecer un segundo relativo que se formaría también sobre el séptimo grado, no presentando ningún tipo de divergencia, ya sea en cuanto al acorde y su estructura, como en cuanto al modo subyacente. Por lo cual lo podemos pensar tanto así, de manera neutra, como de manera diatónica. En ambos casos, el modo sería siempre el mismo, al igual que el acorde. En este tema sí se presenta un caso particular, ya que nuevamente se va a formar el segundo relativo sobre el séptimo grado, pero en esta situación ya no va a ser posible pensarlo como un grado diatónico, ya que la melodía, con este si be cuadro, nos va a presentar una nota cromática que nada tiene que ver con el orden diatónico del tema. De esta forma el acorde ya no podría ser menor con séptima bemol, como debería ser en el caso del séptimo grado, y lo deberíamos pensar como un acorde no solamente cromático en cuanto a su análisis, sino también a que va a tener una estructura diferente y no la que era en principio la predeterminada de la escala mayor. Y vamos ahora con el último ejemplo, que también se da una situación particular, ya que en el segundo sistema va a aparecer un sexto grado diatónico, que también podría funcionar como segundo relativo del dominante secundario del quinto, como podemos ver acá. Lo interesante de esta situación es que el segundo relativo
en principio, lo podríamos pensar como un grado diatónica, ya que viene preparado por su respectivo dominante secundario, que sería el quinto del sexto. La pregunta sería, ¿y cómo lo pensamos en la segunda parte? ¿Lo podríamos pensar de forma cromática? En principio sí, siempre y cuando sepamos qué vamos a hacer. Ahora, no estaría mal que lo pensemos todo el compás, como el sexto grado diatónico en base al modo Eolio, sin la necesidad de tener que pensarlo como el acorde predeterminado que nos daba la fórmula en un principio. Bien, eso sería todo. Los segundos relativos va a ser un tema que vamos a seguir desarrollando en los próximos temas, ya que tiene relación también con los dominantes extendidos, así como también con los sustitutos tritonales. Si me acompañaron hasta aquí, les estoy muy agradecido y mucho más incluso si les parece que les generó algún valor y lo quieren compartir al material. Eso sería todo. Espero estar pronto con el próximo video y el próximo tema. Muchísimas, pero muchísimas gracias.